¿Qué pasará en el nuevo episodio de Herida del Corazón? ¿Aisé perderá a su bebé? ¿Ferit descubrirá quién es Mirza? ¿Han tendrá éxito en sus planes? ¿Adnan morirá? Todo y más ahora en este vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si quieres que Aisé no pierda a su bebé, no olvides compartir nuestro vídeo. Para vivir una vida modesta con Aisé Ferit, primero se compraron una casa. Una mujer organizada por Han visitó a Aisé y dijo que era su vecina y le dio el postre que le había traído. Aisé comenzó a comer dulces inmediatamente, con el apetito del embarazo. El objetivo de Han es envenenar a Aisé con el postre que envió. Aisé, cuyos dolores aumentan día a día debido a los dulces que come, finalmente no puede soportarlo y cae al suelo dolorida en casa. Aunque Ferit quiere informar a Ferit, Ferit no contesta el teléfono. Mirza, que la llama, se alarmará mucho cuando escuche las palabras de Aisé en el teléfono. Mirza irá inmediatamente a Aisé y salvará a Aisé. Ferit, por otro lado, se coló en la caravana de Mirza con Erdem, ansioso por conocer a Mirza en la caravana. Aisé salvará a su bebé cuando Mirza vaya a Aisé a tiempo. Por lo tanto, logrará ganarse la confianza de Aisé. Ferit, por otro lado, hizo que Mirza, en quien no confiaba desde el principio, lo siguiera. Cuando Ferit fue a Mirza, quien apareció en el hospital después del seguimiento, se reveló que Mirza era médico. Sin embargo, después del estudio en profundidad de Erdem, se reveló que Mirza creció en un orfanato. Especialmente después de dejar el orfanato, tomó un apellido diferente. Después de eso, comenzó a enriquecerse de repente. Ferit ahora está seguro de que Mirza está escondiendo algo y que hay una situación diferente. Por eso siempre mantendrá bajo control lo que está haciendo Mirza. Por otro lado, Han está haciendo planes para ingresar a la mansión. En primer lugar, su objetivo es conseguir a Yaman y casarse e instalarse en la mansión de los Ancaxades. Para ello, se hizo echar a patadas de la casa por medio de los hombres que dispuso y se arrojó a sí mismo y a su madre en la casa de Yaman. Sin embargo, cuando a Betul no le gustó esta situación, Betul abandonó la casa. Después de encontrarse con Aisé afuera y hablar, regresó a casa como si acabara de nacer y le dio a Han su parte. Por eso Han acelerará sus planes. Por un lado, el esfuerzo por conseguir a Yaman continúa, por otro lado, seguirá lidiando con Aisé y Ferit. Mientras todo esto sucedía, Azad enterró la cercanía de Adnan con Sadet y envió a Sadet desde la mansión. Sin embargo, Adnan está demasiado acostumbrado a Sadet y quiere verlo. Por eso Adnan, que se encuentra con Sadet en el hotel, empeorará aquí. Azade, que ve a Sadet en un estado semidesnudo con Adnan, se enojará mucho. Discutirá con Adnan y se marchará de inmediato. Sin embargo, Adnan no podrá manejar esta situación y empeorará. A Adnan le esperan días difíciles, que volverá en sí después de los esfuerzos de Sadet. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Aisé llevó a Ferit al hospital y escuchó los latidos del corazón del bebé. Vivieron juntos este hermoso momento y lloraron juntos. No sabe qué hacer con el sueño del bebé junto con la foto de la ecografía del bebé. Ferit no encaja y ya tiene prisa por nombrar nombres. Sin embargo, Mirza, que eclipsará su emoción, no los deja atrás ni un momento. Han, por otro lado, ha ido poniendo en práctica gradualmente sus planes de casarse con Yaman. Cada vez, llamaron a Yaman a su lado y empezaron a hablar juntos. Intenta entrar en la mente de Yaman y dar señales de que estará con él gradualmente. Aisé está muy feliz ahora que tiene su propia casa. Asimismo, Ferit hace todo lo posible por descansar en casa para que Aisé nunca se canse. Resolvió el teléfono de Ferit baja a través de su amigo. Sin embargo, sin dar esta información a la policía, no puede saber cómo se llevaron a Hussein y quién presentó la denuncia. Mientras Han y Yaman están hablando, llega Ferit. Aunque Han cree que Ferit se recuperó pronto, Ferit dice que descubrirá lo que sucedió. Te dice que tú también descubrirás que está haciendo Hussein Bey, ignorando la ira de Han. Cuando Yaman interviene y le pide que no pida una cuenta, Ferit se enoja y golpea a Yaman. Yaman responde de la misma manera y golpea a Ferit. Mientras tanto, Zumrutan llega y grita, pidiendo a Ferit y Yaman que salgan de la casa. Cuando Ferit se va, Han no quiere que Yaman se vaya. Después de hablar con Yaman por un tiempo y tratar de seducirlo, Yaman también sale de la casa. Mientras tanto, Azadean recogió su maleta para enviar a Sadet a la mansión y le dijo que se fuera.
Por otro lado, Hüseyin quiere que le cierren todas sus cuentas porque cree que es Zumrud quien se quejó de él. Mientras tanto, Ferit le trajo comida a Ayşe. Ayşe, por otro lado, ve la mancha de sangre en la cara de Ferit y le pregunta qué pasó. Ayşe se enoja mucho cuando Ferit intenta gastarlo con excusas. Cuando le digo que no quiero un padre así para mi bebé, Ferit se enoja y se va de la casa. Cuando Ferit sale de la casa, inmediatamente va a Afra y conversa con ella. En ese momento, Ayşe lo siguió y estaba escuchando lo que Ferit había dicho. Cuando Ferit se da cuenta de Ayşe y regresa, Ayşe dice, pase lo que pase, o si estás enojado, no me dejes. Ferit responde diciendo que ninguno de los dos quise ir nunca. Luego se abrazan y se reconcilian. Mirza pasa tiempo en su tráiler. Mientras tanto, Ayşe y Ferit se dirigen a casa en el coche. Mirza llama a Ferit y le dice que haga las operaciones de la tienda para el día siguiente. Sin embargo, Ferit se enoja con Mirza y le dice que llame mañana. Mientras tanto, Mirza inmediatamente insulta a Ayşe y dice que te confíe la tienda. Sin embargo, Ferit se enoja y cuelga el teléfono. Yaman supo por Saadet que era la tía de Bedia y quería ir a Batillar y pedir una cuenta. Sin embargo, Batillar responde que le resultará difícil aprender Bedia después de conocer a su padre. Azade ha comenzado a sospechar de Adnan y ahora lo está siguiendo. Mientras tanto, Hüseyin tenía todas las tarjetas de su familia cerradas. Zumrutan y la mano ya no pueden gastar de ninguna manera. En la mansión, hace todo lo posible por ayudar a Leman Azadean. Sin embargo, Azade tuvo paciencia y regañó a Leman. Después, Sinen y Azade se quedaron solos. Azade está muy molesto por la ausencia de Ferit y por no poder celebrar su cumpleaños. El único consuelo es Sinen. Mientras Ayşe y Ferit están desayunando, Ayşe tiene algo en mente. Cuando Ferit le pide a Ayşe que se lo diga, Ayşe dice que quiere trabajar en un café. Sin embargo, Ferit no confía en Mirza en absoluto. Sin embargo, cuando Ayşe dice que quiere trabajar en el café, no puede soportarlo y Ferit está de acuerdo. Cuando Zumrutan visita a Hüseyin en prisión, Hüseyin inmediatamente comienza a hablar con Zumrud. Hüseyin cree que fue Zumrud quien se quejó de él. Cuando Zumrud ve este estado de Hüseyin, se da cuenta de que canceló las cuentas por eso. Incluso después de que Zumrud diga que no me quejé de ti, Hüseyin no se calma. Esmeralda escupió en la cara de Hüseyin después de lo sucedido y se va de allí. Después de que Ayşe envía a Ferit fuera de casa, hace planes para hacer los preparativos del cumpleaños de Ferit. Mientras tanto, Ferit está obsesionado con Mirza y organiza a un hombre para que lo investigue. Yaman fue despedido de la empresa Sancaxadelerin. Sin embargo, está siguiendo algunos planes para ingresar a la empresa. Adnan, por su parte, estuvo de acuerdo con el socio que Yaman acordó en la empresa. Le dio toda la responsabilidad de la construcción del hotel a Sinen. Mientras tanto, mientras Ayşe hace planes de cumpleaños para Ferit sola en casa, suena el timbre. Una mujer que se presentó como su vecina en la puerta llegó con un postre en la mano. La mujer que dice que está de visita para recibirla le da el postre en la mano. Ayşe, por otro lado, dice que le gustan los dulces e inmediatamente comienza a comerlos. Sin embargo, más tarde se revela que la mujer fue enviada por Mirza. Va a Ferit Hüseyin y le dice que sé que Baja hizo un vídeo y tú mataste a Baja. Aunque Hüseyin lo niega, Ferit va un poco más allá y dice que Hüseyin hizo que mataran a su hija porque la perseguía. Mientras tanto, Ayşe llegó al café. Sin embargo, como no se enteró de Ferit, le envió un mensaje de texto por teléfono. Luego le dice a Mirza que quiere trabajar. Mirza, por otro lado, está tratando de dejar a Ayşe en paz y ganarse su confianza. Mientras se va, Mirza habla con alguien llamado Dede y le dice que Ayşe ha aceptado el trabajo y que ahora pueden pasar a la segunda etapa. Tan pronto como Ferit deja el lado de Hüseyin, inmediatamente llama a Ayşe. Cuando se entera de que Ayşe fue aceptado en el trabajo de inmediato, aumenta su sospecha de Mirza. Luego acordaron reunirse por la noche. Mientras tanto, la señora Zumrud ahora no tiene un centavo. Mientras habla con su doncella, Han se acerca a ellos. En ese momento, unos hombres armados asaltan la casa. Allanaron la casa alegando que Hüseyin tenía deudas. Sin embargo, todo lo que sucedió no es más que los planes de Han. Su objetivo es hacer que su madre salga de la casa y se establezca con Yaman. Mientras tanto,
Ferit sigue a Mirza. Cuando se entera de que fue al hospital, Ferit va inmediatamente al hospital. Se enfrenta a Mirza y le pregunta qué está haciendo. En ese momento, tiene un archivo que pertenece a Ayşe. Se cubre y le dice a Ferit que es un cirujano recién nombrado en el hospital. Posteriormente, Ferit advierte implícitamente a Mirza. Hand hizo lo que quiso y finalmente logró lanzarse a la casa de Yaman. Aunque Betül se siente muy incómoda con esta situación, trata de no mostrárselo a Zumrutan. Betül no quiere que Hand se quede en esta casa pase lo que pase. Yaman, inconsciente de todo, comenzó a caer en la trampa de Hand. Por eso Betül se enoja con Yaman y sale de la casa. Asimismo, Adnan cayó en la trampa de Saadet. Saadet logró engañar a Adnan con bonitas palabras. Adnan, por otro lado, no tiene intención de dejar ir a Saadet. Ferit aconseja a su amigo Ender que siga a Mirza. Unos minutos después de que Ender se va, llega su hermano Sinen. Sin embargo, no quiere sentarse junto a Ferit. Cuando Ferit pide la cuenta, el camarero dice que su hermano pagó la cuenta como regalo de cumpleaños. Ferit le agradece y sale del restaurante en silencio. Ayşe preparó un pastel para el cumpleaños de Ferit. Sin embargo, en este momento, tiene dolor de estómago. Aunque Muge pregunta qué está pasando, Ayşe dice que es normal y compensa la situación. Después de que su dolor desaparece, ve a Betül de pie afuera llorando. Inmediatamente la llama adentro y trata de consolar a Betül. Mientras tanto, Bedia vino con Zeytin para su cumpleaños. Azadean tiene el dolor de tener un cumpleaños aparte de Ferit en la mansión. Mientras tanto, llega Zumrut y empiezan a hablar. Zumrut le cuenta a Azade todo. Después de lo que sucedió en Azade, promete ayudar a Zumrutan económica y moralmente. Llevaba el vestido que le había comprado a Ayşe Bedia y estaba muy guapa. En ese momento, Mirza llega y se encuentra con la gente de allí. Ferit continúa cuestionando el pasado de Mirza. Mientras pregunta, comienza a encontrar cosas diferentes. Ferit viene al café y está muy feliz de ver que Ayşe no se ha olvidado de su cumpleaños. Entonces llega Mirza, toca la guitarra y le canta una canción a Ferit después de un mal discurso. En ese momento, Sinen vino y le dio el regalo que compró para Ferit a Muge sin que nadie lo viera. Betül deja a Ayşe y vuelve a casa con Yaman después del consejo de Ayşe. Después de decirle a Han que estaremos muy felices como Ayşe y Ferit, Han se enoja mucho. Ferit sopló el pastel de cumpleaños y se comieron los pasteles. Sin embargo, el estómago de Ayşe duele de vez en cuando. Regresan a casa después del cumpleaños. Sin embargo, los dejaron afuera porque perdieron las llaves de la casa. Ayşe, por otro lado, fue cauteloso y dejó la llave de repuesto en la maceta. Cuando Ayşe se despierta con una pesadilla, está muy sudorosa y se siente muy mal. Cuando se levanta de la cama y va a la sala de estar, le duele mucho el estómago. Sin embargo, no pudo soportar más el dolor y cayó al suelo. Aunque Zoraki llama a Ferit, Ferit no contesta el teléfono. Mirza, que está en el café detrás de ella, llama a Ayşe y escucha a Ayşe decir que me estoy muriendo. Mientras tanto, Ferit y Ender están en el tráiler donde se aloja Mirza, buscando algo sobre Mirza. La mujer que viene a Ayşe y da dulces en el papel de vecina resulta ser alguien que Hand organizó, no Mirza. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Ergun. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.